Y ya estamos con nuestro próximo invitado, quien se nos suma a la conversación, es Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, decano. Y hay un tema importante a propósito de la reforma de pensiones que mencionaste en una carta hoy en El Mercurio a propósito de un peligro de la estatización de los fondos de pensiones. Cuéntanos un poco cómo operaría esta lógica y cuál es el riesgo, porque claro, la discusión, lo dijiste también en la carta, se ha centrado mucho en estos guarismos, ¿verdad? El 6%, hacia dónde se va, el 3% quién lo paga, hacia qué cuenta se va. Pero hay otras partes de la reforma que podrían ser también muy complejas. Sí, mi sensación, José Francisco, es que hemos estado demasiado concentrados en el destino de los 6 puntos. Hemos visto que el gobierno ha ido cediendo progresivamente y eso da cuenta, a mi parecer, de que no le importa tanto esa parte de la reforma. Por cierto que quieren avanzar en reparto, por cierto que les interesa el seguro, el llamado seguro solidario, pero hay un componente en la reforma que es la llamada separación de la industria, que es la reforma al sistema propiamente tal, al que no hemos prestado demasiada atención, especialmente en la discusión ciudadana, la discusión más amplia. Y fíjate que el gobierno avanza en separar las funciones de las actuales AFP, esto para explicarlo en simple, ¿no? Entonces, habría un primer órgano, que es el administrador previsional, que va a ser ahora licitado, y que va a tener el monopolio de la interacción con los usuarios. Para quienes nos escuchan, desde la página web, las cartolas, la información respecto del estado de los balances, etcétera, etcétera. Y por otro lado, va a estar la función de inversión en 2 tipos de inversores, unos inversores privados y un inversor público. Pues bien, ¿qué es lo que van a hacer las indicaciones del gobierno? Establece avanzar en la llamada licitación de stock de afiliados. ¿Qué significa eso? Hoy día nosotros tenemos licitaciones para los nuevos afiliados, es decir, las personas que empiezan a cotizar, pero ahora se va a avanzar en licitar a aquellas personas que ya están afiliadas a una AFP, a una actual AFP. ¿Y cómo se va a hacer esto? Por fracciones de 10% anual a través del tiempo. Hasta ahí suena razonable, es algo que se puede discutir, es algo que Salvador Valdés en particular, economista reconocido, ha impulsado con fuerza para aumentar la competencia, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el problema? Y en esto también lo establezco en la carta, que, bueno, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Y cuál es el detalle acá, no menor? Es que el inversor público no va a competir en igualdad de condiciones con los inversores privados. ¿Por qué? Porque la ley establece que este inversor público va a ser subsidiado o financiado en todos aquellos aspectos que sean deficitarios por el fisco. Por lo tanto, el inversor público va a poder participar en estas licitaciones con precios muy agresivos, porque va a ser el único capaz de mantener esos precios durante 10 años, que es el periodo que establece la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a ganarse licitaciones en forma sucesiva, porque los órganos privados no van a estar en condiciones de competir, hasta alcanzar la cuota que fija el proyecto de ley del 30% de los activos. Una vez que eso finalice, el Banco Estado también va a poder tener un inversor asociado a su AGF, y este inversor va a poder hacer lo mismo, utilizando el mismo mecanismo. Así en simple, y esto haciendo una raya para la suma, en un periodo muy corto de tiempo, el Estado va a poder tomar control de a lo menos el 60% de los activos y una cantidad mayor de los afiliados. Esto genera un problema enorme de estatización. ¿Y qué significa la estatización? Significa que el Estado va a tomar control del mercado de capitales, significa que el Estado va a poder nombrar a los directores de las empresas donde tiene inversiones, va a poder asignar crédito, y esto se transforma en un tremendo botín para la mala política, no para la buena política, la que nos gustaría que hubiese siempre, sino que para la mala política. Por lo tanto, la estatización previsional es un riesgo enorme y que lamentablemente no hemos mirado con mucha detención.
Sí, bueno, nos acompaña también Jorge Rojas, académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Va a hacer una pregunta? Bueno, aprovecho de saludar al decano Eder. Le quería preguntar cómo ve la posibilidad de que este inversor, cierto público estatal, tenga, digamos, un nivel de autonomía de manera de que se pueda justamente tratar de evitar, ¿cierto?, un riesgo que pareciera que hay, que es que se politice este IPE, en el sentido de que si efectivamente va, y así pareciera que todo indica que así sea, que va a tener una influencia significativa en el mercado de capitales, y con eso van a poder definir ciertos directores de empresas, etcétera, si es que existe algún mecanismo como la autonomía que pudiera evitar justamente ese riesgo. Sí, Jorge, un gusto saludarte y bueno, una muy buena pregunta. Claro, aquí habría que construir dos diques fundamentales. Uno, la autonomía. Esta autonomía tendría que ser similar, por ejemplo, a órganos que ya conocemos muy bien como... Eso es un elemento necesario, pero no suficiente. Es necesario para poder combatir este riesgo, es que compita en igualdad de condiciones. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser autofinanciable, es decir, este órgano público no podría ser compensado por el fisco en aquellos aspectos que sea deficitario. Eso lo obligaría a competir en igualdad de condiciones y a decir, ¿sabe qué? Yo tengo que poner un precio que sea razonable, que permita cubrir mis costos, alcanzar mi punto de equilibrio, porque solo así entonces estaríamos hablando de una institución pública, pero que compite en las mismas condiciones con las instituciones privadas. Esto es, dicho de otras maneras, si es que nosotros avanzáramos, por ejemplo, en una AFP estatal, que es una alternativa distinta, manteniendo la estructura del sistema actual, tendría que ser bajo esa lógica, es decir, un directorio independiente del Poder Ejecutivo, nombrado bajo ciertas reglas de transparencia y que tiene que ser autosustentable en el tiempo, porque si no es como hacerse trampa en el solitario, y significa que este inversor público va a terminar siendo financiado por el IVA que pagan los contribuyentes, por el impuesto en primera categoría de las empresas, por el impuesto en segunda categoría de los profesionales que trabajan, y eso es algo completamente injusto. Y ahí, a propósito de esa idea de un actor público administrando, manejando las pensiones, ¿qué tanto puede influir si es que no es haciendo trampa? Es decir, si es que no es recibiendo subvención a través de otro mecanismo, ¿podría aportar una institución estatal a o mejorar las pensiones o mejorar la competencia? Porque uno ve que el Estado interviene en materia previsional, porque fija las reglas de la licitación de la cartera de los de los cotizantes recientes. Eso ha permitido que bajen el porcentaje que cobran de comisión la AFP. Es decir, uno ve poco espacio para que un actor estatal o logre un mejor precio, es decir, una menor comisión, u obtenga mejores rentabilidades. Es decir, ¿de dónde va a salir esa gente que obtenga mejores rentabilidades que las que hoy día existen? Claro, hay una discusión muy interesante ahí de dónde tienen que estar los puestos los huevos, en qué canasta, en la canasta de la rentabilidad, es decir, cómo hacemos para tener mejores pensiones, o en la canasta del precio, cómo hacemos para bajar las comisiones. Las dos cosas no necesariamente compensan. ¿Qué significa eso? Que yo podría tener una comisión un poquito más alta, pero a lo mejor tengo un mejor equipo de inversionistas, tengo una cartera más diversificada, invierto en activos más riesgosos y con eso yo obtengo una mayor rentabilidad. La discusión por el precio, es decir, por la comisión, a mi juicio no es la discusión más importante. La gente, por cierto, que quiere pagar la comisión más baja, pero yo estoy seguro que si usted le puede ofrecer una mayor rentabilidad, es decir, tener una mejor pensión en el largo plazo, pagando un poquito más, yo creo que la mayoría de las personas con información razonable, es decir, reduciendo las asimetrías, lo tomaría. Y en ese sentido, un órgano público tiene menos incentivos a invertir en activos más riesgosos. ¿Por qué? Porque el nivel de ocultamiento, la supervisión desde el Estado y de la ciudadanía, por cierto que va a ser mayor. Por lo tanto, en ese sentido, un agente público va a tener menos opciones de generar retorno. Y además, miremos qué ocurre, por ejemplo, con las empresas del Estado. Las empresas del Estado, en términos gruesos, no se caracterizan precisamente por aumentar el valor de los activos públicos. Las empresas del Estado, en general,
tienden a ser deficitarias. Entonces, los trabajadores de estas instituciones se empiezan a sindicalizar, se empiezan a generar una serie de costos asociados a los beneficios de los trabajadores, no hay incentivos necesariamente para poder mejorar el margen en la última línea y así sucesivamente. Entonces, a mi juicio, José Francisco, pastelero tus pasteles, dejemos que el sector público haga lo que hace bien, que es regular, fiscalizar y hacer que la ley se cumpla, y dejemos a los privados haciendo lo que saben hacer, que es rentabilizar los fondos. Claro, y ahí, a propósito de la discusión parlamentaria misma, ¿cómo has visto el tono de la discusión? Porque ayer la ministra participó de la Comisión de Trabajo donde se discute este tema y con un énfasis bastante particular dice que este 6% extra jamás se irían a la AFP, ni un solo peso más a la AFP, porque esto es una definición política, moral, pero no le pregunta a los chilenos, por supuesto, respecto a este tema. Es decir, se antepone quizás una visión ideológica por sobre lo que efectivamente mejoraría las pensiones. Desde ese punto de vista, ¿cómo se está dando la discusión en el Congreso? ¿Cuál es el tono y qué es lo que se espera que pase estos próximos días? Sí, a confesión de parte, relevo de prueba, José Francisco. Esto, lo que ha hecho la ministra y lo que ha hecho el gobierno es ejemplificar, es señalar de manera muy nítida que esta es una reforma ideológica y que lo que quiere el gobierno realmente es, uno, terminar con la AFP, dos, no quieren aumentar la PGU, lo que quieren hacer es subir los impuestos, y esto se ha transformado, la verdad es que en un chantaje. Hay muchas formas de subir la PGU de forma responsable sin la necesidad de aumentar impuestos. Y luego hemos visto, por ejemplo, cómo el gobierno pone urgencia suma a un proyecto que es extraordinariamente complejo. ¿Qué significa la urgencia suma? Significa que en 15 días la Cámara tiene que despachar el proyecto. Eso no es aceptable. Las indicaciones, que son a mi juicio incluso peores que el proyecto original, son 200 páginas de indicaciones extraordinariamente complejas. Los parlamentarios fueron impedidos de argumentar su voto en las primeras sesiones de la comisión. Eso no es propio del lugar que por antonomasia tiene que generar la deliberación de las políticas públicas para tener buenos resultados para las personas, que es el Congreso. Entonces, el tono es completamente impropio de lo que dice el gobierno que quiere hacer, que es llegar a un acuerdo. Yo aquí la verdad es que no veo un espíritu de acuerdo. Conocimos el resultado de una reunión técnica que tuvo lugar el día miércoles, y que precisamente el tono no fue de un tono de acuerdo, sino que fue un tono impositivo, y yo creo que es bueno sincerar esto para los chilenos. A mi juicio, lo que quiere hacer el gobierno, quiere terminar con las AFPs, quiere cambiar la PGU por otro instrumento, quiere subir los impuestos, pero aquí no está sobre la mesa lo que es realmente importante, que es mejorar las pensiones de los chilenos. Y la verdad es que David Bravo y muchos otros han señalado lo que hay que hacer, y esto no es rocket science, es algo que conocemos, que es complejo y que requiere esfuerzo. Hay que subir la edad de jubilación de las mujeres. Eso es completamente impopular, pero hay que hacerlo. Fíjate que solo subiendo 5 años de la edad de jubilación podemos aumentar en un 35% las pensiones de las mujeres. ¿Por qué? Porque el chanchito al final de la edad laboral es más grande y por lo tanto las opciones de retorno sobre ese chanchito que es mayor también son más altas. Tenemos que aumentar los puntos de cotización, pero no lo podemos hacer en 6 años, tenemos que hacerlo en forma más progresiva, porque esto va a impactar el mercado laboral, va a generar más informalidad y va a hacer caer los salarios reales. Tenemos que cotizar por más tiempo, las lagunas previsionales siguen siendo muy altas, y para eso hay que fortalecer el mercado laboral, y tenemos que llevar estos puntos de cotización a las cuentas individuales, no por ideología, sino porque la evidencia muestra que allí vamos a tener la mayor rentabilidad. Las rentabilidades futuras, José Francisco, van a ser más bajas, mucho más bajas que las del pasado. Si hoy día de cada 100 pesos de una pensión, 70 son rentabilidad y 30 son capital, en el futuro esto va a ser 50-50 o 60 capital y 40 rentabilidad. ¿Por qué? Porque la economía va a estar más estancada, y esto básicamente es ahorro que se invierte y genera retorno, y los retornos futuros van a ser más bajos. Entonces, hoy día la discusión es ideológica y no está orientado a lo que es importante, que es mejorar las pensiones de los chilenos. Bueno, queda más claro entonces el panorama de esta discusión previsional después de esta conversación con Alejandro Eber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.